Buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo de los 3 seminarios web que integran estas jornadas que bajo el título Hacia una arquitectura sostenible organizan conjuntamente por tercer año consecutivo el Colegio de Arquitectos de Cádiz y la Diputación de Cádiz. Voy a cederle en primer lugar la palabra a Paula Vilches, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, que os quiere saludar y dar la bienvenida a todos los asistentes. Paula, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Tomás. Bienvenidos a todos a esta segunda jornada sobre hacia una arquitectura sostenible, como ha dicho Tomás. En primer lugar, querría agradecer a la Diputación de Cádiz, al área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, por la confianza que deposita en nosotros por tercer año consecutivo para estas jornadas. En segundo lugar, hablando de la temática, recordar simplemente los 3 bloques en los que tenemos divididas las 3 jornadas, que son cambio climático, agotamiento de recursos y biodiversidad. Por enlazar un poco por donde lo dejamos la semana pasada, simplemente unas pinceladas de las cosas que estuvimos comentando. Si bien hablamos de riesgo y de vulnerabilidad, se estuvieron lanzando también varias ideas un poco novedosas y diferentes, como las soluciones colectivas, los edificios productivos, los refugios climáticos, haciendo un poco de esquema de las cosas hacia donde podemos tender. Pero yo creo que la palabra que más se utilizó y que más oímos la semana pasada fue la de austeridad. Y ahí yo creo que recogemos el testigo, ¿no? Este colegio, como sabéis, ya dijimos en la primera introducción de la semana pasada, estamos intentando aunar todos los esfuerzos de actividades culturales y de formación para que graviten sobre este tema de sostenibilidad, que es una apuesta importante de este colegio este año y en adelante. En tercer lugar, bueno, quería agradecer a Javier Neila, como siempre, que coordina estas jornadas y no solo es coordinador de estas jornadas, sino también forma parte de nuestro comité de expertos en cuanto a sostenibilidad. Y no voy a reincidir sobre el tema de la iniciativa del visado verde que ya explicamos la semana pasada, ¿no? Pero es una pieza importantísima. Muchas gracias, Javier. Y por terminar, a todos los ponentes también agradecer vuestro tiempo, vuestra dedicación, porque de esta tarde, que hace posible que tengamos esta tarde esta jornada de reflexión colectiva sobre esta cuestión, que hoy gravitará sobre el agotamiento de recursos, importantísimo en la cuestión de la construcción. No me extiendo más. Muchas gracias. Javier, yo creo que ya... Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Bueno, pues sin más dilación, vamos a dar comienzo a este segundo seminario, donde vamos a intentar dar respuesta de la mano de una terna de expertos. A mí me parece que especialmente interesante por su carácter multidisciplinar y yo creo que atractiva por la complementariedad de sus perfiles profesionales, Alicia Valero, Emilio Luque y Beatriz Endín, que bajo la coordinación de Javier Neila, como ha comentado Paula, van a intentar dar respuesta a una pregunta clave que ha planteado Javier, del agotamiento de qué recursos es responsable la construcción. En la sesión primera, como decía Paula, planteó una pregunta distinta que nos aportó alguna sorpresa. A esa pregunta de cómo deben abordar los edificios respecto del cambio climático, apareció y descubrimos el papel importante que en esa pregunta empezaba a adquirir el espacio urbano, esos espacios intersticiales comunes que vimos entre todos que realmente podían también aportar cosas y soluciones novedosas a la pregunta que planteaba Javier. Ahora veremos un poco cómo se desarrolla esta segunda cuestión. Y simplemente antes de empezar, permitidme que os presente a la persona a la que el colegio ha encomendado la organización de esta actividad y que a la sazón va a moderar la misma, que como hemos dicho es Javier Neila, bajo nuestro punto de vista referencia indiscutible de la arquitectura sostenible en nuestro país y para nosotros una persona a la que le tenemos muchísimo aprecio y cariño en Cádiz. Javier es doctor arquitecto y catedrático del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, como muchos de vosotros ya sabéis. Su gran preocupación siempre ha sido la arquitectura bioclimática y la sostenibilidad y poder transmitir su experiencia profesional de investigadora a otros profesionales y al público en general con sus clases y conferencias. Son palabras suyas, la sostenibilidad no está de moda, es algo que trasciende de las modas o los momentos, es una necesidad, una obligación, un compromiso social. Con este cometido, Javier ha dictado casi 500 conferencias y cursos y ha publicado más de un centenar de libros técnicos o de divulgación con este cometido. Algunas de estos cursos y conferencias, yo cada vez en un número más abundante, diría yo, han formado parte y siguen formando parte de la oferta formativa de nuestro colegio, de la que Javier, desde hace ya bastantes años, es ponente y profesor habitual.
Antes de cederle la palabra, simplemente quería informaros o recordaros que la estructura de la sesión se desarrolla en dos partes. En la primera hora, por el turno que figuran en el programa, y conforme Javier les vaya dando la palabra, van a intervenir los 3 ponentes invitados, y a continuación abrimos un debate que, como hicimos la semana pasada, intentamos que sea lo más participativo posible. Vosotros tenéis la palabra con vuestras sugerencias, preguntas, comentarios, todos serán trasladados y atendidos. A través de la pestaña preguntas que tenéis en el chat de la plataforma podéis escribir y plantear todas aquellas cuestiones que queráis que se traten. Y sin más, Javier, te cedo la palabra, no sin antes agradecerte de nuevo la amabilidad que siempre prestas a este colegio, y cuando quieras empezamos. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias por tu presentación. Es un placer, es que lo reconozco, es un placer estar aquí. Me encanta poder estar hablando y oyendo hablar de estos temas que son tan preocupantes, que son tan importantes y como digo, es un auténtico placer. Es verdad que esta es la segunda jornada de estas 3 que nos hemos planteado. En la jornada anterior, cuando hablábamos de los 3 temas de cambio climático, agotamiento de recursos y biodiversidad, yo decía que eran causa y consecuencia los unos de los otros, que están absolutamente relacionados e hilados transversalmente y que no se puede hablar de uno sin tener en cuenta el otro y lo que va a ocurrir. En ese sentido, lo que ha dicho Paula al principio en la presentación, de que uno de los términos que más surgió la vez anterior, que era la de austeridad, pues lógicamente ahora que vamos a hablar de agotamiento de recursos, pues ni os cuento. Yo creo que esa va a ser una palabra como básica. Está claro que el cambio climático, uno de los temas, uno de esos tres patas que nos está llevando a esta situación de emergencia climática, el cambio climático está haciendo que desaparezcan unos recursos que hemos entendido que eran renovables, que considerábamos que eran renovables y que en ese sentido no deberíamos tener ningún problema ni ninguna duda. Parece que lo que era renovable, no, eso es renovable, no pasa nada, pero no es verdad, están desapareciendo también recursos renovables. Todos los recursos vegetales, maderas, alimentos, están desapareciendo con la desertización, con los incendios y con otros fenómenos naturales. Eso es una auténtica realidad, por tanto están desapareciendo. Y por supuesto están desapareciendo recursos inorgánicos. Y en eso la arquitectura tiene mucho que decir. Claro, la arquitectura es materialidad. En la materialidad necesitamos de esos recursos materiales para la construcción y no son renovables, no son reversibles. No podemos recuperar el hormigón una vez que ha fraguado, no podemos recuperar la arcilla una vez que se ha cocido para convertirla en un ladrillo. Tenemos muy pocos recursos en la arquitectura que podamos considerar que no se agotan al construir. La madera nada más es el único que tenemos. Pero es que incluso en la propia construcción, en la propia arquitectura, hay recursos naturales que también estamos haciendo desaparecer. Es que antes de que hubiera una ciudad, ahí había naturaleza y esa naturaleza ha desaparecido y ha desaparecido la biodiversidad, que es fundamental en todo este equilibrio. Es decir, que la arquitectura es muy responsable de agotamientos de recursos naturales e inorgánicos, orgánicos y no orgánicos. Y es así. Yo me atrevo a decir muchas veces cuando hablo de este tema y les planteo el tema a mis alumnos, a lo mejor de grado en la escuela, yo les digo, es que la arquitectura es no sostenible. Es no sostenible porque estamos agotando unos recursos y no sabemos cómo resolverlos. Yo no tengo la respuesta. Ojalá hoy empecemos a tener, si no respuestas, por lo menos caminos por los que comunicarnos. Esa actividad arquitectónica, ese problema tan enorme que estamos generando, ¿tiene solución? Esa es la pregunta que yo dejo en el aire y me gustaría saber si al final de la sesión pues podemos encontrar algo de solución al tema. Bueno, voy a presentar a la primera de las 3 magníficas ponentes, porque es que tenemos 3 ponentes hoy impresionantes. Yo viendo sus currículos, aunque ya los conocía, pues me he quedado impresionado de ellos y bueno, todo el mundo nos vamos a quedar impresionado de lo que nos cuenten seguramente. La primera es Alicia Valero Delgado, que es doctora en Ingeniería Química por la Universidad de Zaragoza, pero además de esta universidad se formó en la Technische Universität de Berlín, en la Paul Sabatier de Toulouse y en el British Geological Survey. Actualmente dirige el grupo de investigación de Sociología Industrial del Instituto CIRCE y en Zaragoza y es profesora también de la propia Universidad de Zaragoza. Su investigación se ha centrado en la búsqueda de soluciones de eficiencia de recursos y en la aplicación de la termodinámica, lo que me parece una cosa súper original. Yo no tenía idea que eso se podría hacer así, para la evaluación del capital mineral de la Tierra.
y tiene que, en ese trabajo tiene ya más de 15 años de experiencia, lo cual, claro, pues es una cosa fantástica y por el que ha recibido 4 premios internacionales. Entre sus publicaciones destaca el libro en coautoría con Antonio Valero, Tanatia, El destino de los recursos minerales de la Tierra. Y además de este libro, pues tiene más de 50 publicaciones en revistas científicas, capítulos de libros, comunicaciones en congresos internacionales, etc. Ha participado en una treintena de proyectos nacionales e internacionales relacionadas con este estudio y la optimización de la energía y los materiales, y es miembro, lógicamente, de varios grupos internacionales de expertos en materias primas críticas, ¿no? Que es uno de los temas importantes a tratar hoy. Pues cuando quieras, ya sabes, 15 minutitos. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros por la de Ingenieros de Arquitectos por la invitación. Sí, yo diréis, ¿qué hace aquí una ingeniera en este foro, ¿no? Bueno, pues me gustaría daros mi visión sobre pues el estudio que hemos ido realizando a lo largo de ya bastantes años relativo al agotamiento de las materias primas. Quería saber si se visualiza mi presentación. ¿Me podéis, por favor, confirmar? Sí, se ve bien, sí, perfectamente. ¿Se ve bien? Perfecto, muy bien. Bueno, pues lo primero de todo, me gustaría comenzar con un pequeño ejemplo que suelo poner en el que bueno, pues, explico de una forma gráfica el problema del crecimiento exponencial. Entonces, imaginaos que estamos en un estadio muy grande, en un estadio de fútbol. Aquí he puesto el Camp Nou porque creo que es uno de los más grandes de Europa, en donde tenemos en el césped una persona que tiene un cuentagotas mágico. Y ese cuentagotas mágico tiene la característica de que cada minuto una gota que desprende de ese cuentagotas se convierte en 2, de 2 pasa a 4, es decir, cada vez se duplica su volumen. Entonces la pregunta es, si empieza ese cuentagotas mágico a activarse en el momento en el que pita el árbitro el partido, ¿en qué minuto esa pequeña gota que comenzó en el minuto 0 hará que se convierta en el volumen completo del estadio? Y entonces pues se ahogaría todo el mundo si no saliésemos pitando de allí, ¿no? Bueno, pues la respuesta es en el minuto 46, es decir, prácticamente no veríamos la primera parte. Pero lo sorprendente viene ahora y es, imaginaros que no nos damos cuenta de que tenemos un problema hasta que el volumen de agua le llega por encima de las rodillas a los futbolistas, cuando estamos a un 7% del volumen de ese estadio. Y la pregunta es, ¿en qué minuto alcanzaremos el 7% del estadio? Pues la respuesta es en el minuto 42. Es decir, fijaros, solo tenemos 4 minutos desde que nos damos cuenta que tenemos un problema hasta que rebosa el agua de ese estadio y por lo tanto solo tenemos 4 minutos para desaparecer. Aquí podéis ver el problema tan grave del crecimiento exponencial, que es que cuando nos damos cuenta de que hay un problema, pues probablemente ya sea demasiado tarde. Y es que resulta que el comportamiento exponencial se da en la explotación de todos los recursos naturales limitados. Hablamos del uso del agua, hablamos de la deforestación, como se estaba comentando ahora mismo por parte de Javier, extinción de especies, sobreexplotación pesquera, recursos minerales, que es de lo que yo os vengo a hablar. Y es que la depredación de la naturaleza crece a un ritmo de casi el 3% anual, es decir, se multiplica por 3 veces el aumento del crecimiento poblacional. Y esto significa que en una generación consumiremos el doble que hoy y en 25 años habremos consumido tanto como en toda la historia de la humanidad. Y esto, pues, francamente, es muy preocupante porque nosotros hemos hecho bastantes estudios y os puedo dar algunos datos. Durante el siglo XXI, en apenas 20 años, hemos extraído tanto cobre como en toda la historia de la humanidad.
Pero no solo es el cobre, que es un elemento, digamos, bastante conocido, ¿no? Hablamos del oro, 0,5 veces. Hemos extraído tanto cobre como en toda la historia, o sea, oro como en toda la historia de la humanidad. Plata 0,6 veces, zinc 0,8, níquel 1,2, cobalto, que es fundamental para las baterías, para los motores, 1,56 veces y litio, fundamental para las baterías, 1,93 veces. Es decir, la escasez de materias primas no es un problema coyuntural, como se está diciendo, pues debido a la pandemia, debido a la guerra, etc. Esto es un problema auténticamente estructural. Mucha gente demandando cada vez más. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues esto implica que como los recursos minerales se extraen de la naturaleza y las minas pues son limitadas, pues las minas se agotan. Y hemos hecho estudios de el pico, lo que se denomina el pico de extracción o de producción de las materias primas. ¿Qué es el pico? El pico es el momento en el cual demandamos más de lo que pues, la naturaleza nos puede ofrecer o los yacimientos nos pueden ofrecer, ¿no? No quiere decir que se agoten, simplemente que a partir de ese momento la producción pues empezará a caer. Bueno, pues considerando las estimaciones más optimistas de materias primas que hay en la naturaleza, en los yacimientos, no lo que se puede extraer hoy, a día de hoy, por los yacimientos que están en marcha, sino suponiendo muchísimo más de lo que se puede extraer hoy, el pico de muchos de los recursos podría alcanzarse antes de que acabe el siglo, este siglo. Y considerando las reservas de hoy en día, ya hemos alcanzado el pico de muchas de estas materias primas. Pero esto tiene otra consecuencia. Aquí veis también varias gráficas de un estudio que hicimos ya hace bastantes años, analizando minas de todo el mundo, y vemos representado el consumo energético frente a la concentración del mineral en las minas. Y esto no es más que una consecuencia del segundo principio de la termodinámica. Javier, hablabas cómo se liga la termodinámica con las materias primas. Bueno, pues esto es una de las consecuencias, y es que a medida que se agotan las minas, la energía se dispara. ¿Se me oye? Sí, hemos perdido un instante el sonido, pero lo hemos recuperado. Hola, hola. Sí, te oímos, sí. Te oímos, te oímos. Ahora sí, creo, me parece. ¿Habla Alicia? Se entrecorta tu voz. Sí, te oímos entrecortada ahora mismo, Alicia. Hola. Ahora sí. Hola, hola. Ahora sí, ahora te escuchamos. Te oímos bien, sí. ¿Se me oye? Te escuchamos, sí. Sí. Te encender la cámara. Alicia, ¿Hola? nosotros te escuchamos. ¿Ahora me oís? Ah, vale, Sí, es que sí. de repente no os oía. Muy Vale, bien, disculpad, ¿eh? Nada. Disculpad. Vale, bien, entonces lo que comentaba es que se dispara esa energía y como hoy por hoy la energía asociada a la minería es de carácter fósil, pues esto implica que las emisiones asociadas a la minería y por lo tanto a la extracción de materias primas, pues va a aumentar. Así que probablemente esas, digamos, previsiones que se hace de descarbonización no sean del todo correctas. Bien, entonces nos preguntamos, transición ecológica verde. Hablamos de que tenemos que ir hacia una transición ecológica verde. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues lo que implica es pues, que queremos ir desde materiales tipo
materias no, sino centrales térmicas de carbón o de gas natural hacia pues, la eólica, hacia la fotovoltaica o hacia el coche eléctrico. Pero esto lo que implica es un consumo ingente de materias primas, pero no solo muchas, digamos, más materias primas, sino que además una cantidad y una variedad muy importante de materias primas que son extremadamente escasas. Por ejemplo, en los molinos eólicos hablamos del disprosio, hablamos del neodimio, es decir, son materiales, son lo que se denominan las tierras raras. La solar fotovoltaica, que es muy importante últimamente para los edificios, pues algunas tecnologías tienen elementos muy escasos como el gario, el germanio, el indio, y el vehículo eléctrico es una auténtica mina con ruedas. Y haciendo un análisis exergético, es decir, termodinámico, de la cantidad de energía y materiales que vamos a necesitar para esa transición energética, pues resulta que, bueno, sí, descarbonizaremos por una parte, pero esto será a costa de un aumento de la dependencia de materias primas críticas. Por lo tanto, existen límites minerales a la transición ecológica. Y hemos detectado pues, que va a haber escasez, al menos para estos 14 elementos: plata, cadmio, cobalto, cromo, cobre, galio, indio, litio, manganeso, níquel, plomo, platino, teluro o zinc. Algunos de ellos obviamente van a ser necesarios también para el sector de la edificación, ¿no? ¿Y cuáles son las soluciones que se plantean ante este problema tan grave de escasez de materias primas? Pues se habla de la economía circular, obviamente. Y yo lo pongo entre interrogantes porque, de nuevo, si atendemos a la termodinámica, pues vemos que no es oro lo que brilla, ¿vale? Y os voy a explicar por qué. Resulta que cuando analizamos las tecnologías en general, pues lo que vemos es que van mejorando, pues porque tienen mejores prestaciones, reducción de tamaño, reducción de peso, pero que son imposibles de reciclar funcionalmente. Y esto se debe además, pues porque tienen un montón de elementos que están mezclados y esas mezclas de cantidades pequeñísimas de un montón de elementos hace que sea completamente inviable su reciclabilidad, ¿no? Y fijaros una paradoja que encontramos también hace unos años en un estudio que hicimos con un instituto alemán, en donde nos dimos cuenta que las tecnologías que parecen ser más eficientes desde un punto de vista energético son menos eficientes desde un punto de vista de materiales. Así que, pues, por ejemplo, una bombilla incandescente pues tiene un poquito de aluminio en el casquillo, tiene un poquitín de wolframio o tungsteno, el vidrio, mientras que un fluorescente tiene un montón de tierras raras, tiene mercurio, tiene fósforos, y una LED pues tiene indio, tiene galio, tiene arsénico, tiene tierras raras que son imposibles de reciclar. Por lo tanto, sí, es más eficiente la LED, pero ¿es más sostenible? Entonces, todo esto nos lo tenemos que plantear. Así que existen límites a la economía circular, por eso nosotros lo llamamos más que circular, espiral. Dicho eso, todavía existe muchísimo camino por hacer. Eso no implica que no tenemos que aspirar a alcanzar esa economía circular, sino que hay que ir hacia, pues, tratar de cerrar los ciclos sabiendo que existen limitaciones. En definitiva, la transición energética está limitada por la disponibilidad de materias primas que son cada vez más escasas. La transición energética, por ello, debe de ir de la mano de la economía circular, pero existen esos límites termodinámicos que he comentado muy brevemente. Es imposible alcanzar el 100% del reciclado de las materias primas, y esto en la arquitectura lo sabéis bien. Pues primero, es imposible reciclar todo, pero es que además, si la demanda aumenta o se mantiene constante, siempre vamos a necesitar de la minería, es decir, siempre vamos a necesitar de la naturaleza para cubrir esa cantidad que cada vez estamos demandando más. Pues en un planeta finito no caben deseos infinitos,
austeridad hablabais antes, es que es así, hay que reducir drásticamente el consumo. Sin una reducción drástica del consumo no vamos a poder desarrollarnos tal y como teníamos pensado, ¿no? Y para acabar, mi visión sobre la arquitectura desde, obviamente, la ignorancia, porque yo soy ingeniera, trabajo en el departamento de ingeniería mecánica, aunque estoy pues, muy ligada a la ingeniería química y a los materiales. Fijaros, he empezado hablando del crecimiento exponencial. Hoy somos 8.000 millones de individuos. Dentro de escasamente 25 años vamos a ser pues muchos más. Vamos a llegar a 10.000 millones de habitantes en este planeta. En definitiva, esto implica que se van a necesitar muchísimas infraestructuras, se van a crear megaciudades que todavía no están creadas hoy en día. Y tenemos que pensar muy bien cómo queremos estas ciudades, cómo queremos esa arquitectura, porque van a ser auténticos monstruos que van a absorber cantidad de recursos minerales y de otro tipo, ¿no? Entonces, vistos las limitaciones que acabo de explicar, pues obviamente tenemos que tratar de utilizar materiales locales y que sean abundantes, es decir, evitar esos elementos que son críticos que he comentado antes. Tratar de hacer una edificación posible, tratar tipo Legos que sean fácilmente desensamblables y que puedan eventualmente ser recuperados. En cuanto al consumo energético, lo primero son soluciones energéticas pasivas. Ir hacia el negavatio, no el megavatio o el equivalente, sino no consumir, ¿no? Y para eso, obviamente, viviendas adaptadas al clima y a las personas. Las soluciones activas de energía tienen que ser basadas en energías renovables y preferentemente desde un punto de vista energético y de la climatización, yo veo que lo más óptimo en consumo energético y consumo de materiales, porque necesitamos las dos visiones, pues es ir hacia sistemas de district heating, es decir, calefacción de barrio, district cooling, con bombas de calor muy eficientes, alimentadas por geotérmica o por solar o también utilizando biomasa. La solar fotovoltaica, desde luego, va a ser interesante, pero ojo porque cada vez más los materiales que utiliza la fotovoltaica serán más escasos y más caros. Por lo tanto, esto va a ser digamos, una limitación que vamos a tener. Y finalmente, algo fundamental, considerando el tema de austeridad que hablábamos, ir hacia modelos de servitización, uso compartido de servicios. Y aquí hablo de lavandería, espacios de coworking, de talleres, de gimnasios, de huertos. Incluso ahora se habla de refugios climáticos. Con este aumento de temperaturas tan brutal, pues a lo mejor una zona común en donde nos podamos refugiar y bueno, pues que haya un sistema de climatización común para la gente que no puede permitirse tener un sistema de aire acondicionado en casa, ¿no? E incluso, por supuesto, la movilidad compartida. En definitiva, estos son mis recomendaciones, como digo, desde un punto de vista energético y de materiales. Y si tenéis alguna duda, muchas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo pues, alguna lectura si queréis profundizar en el tema y estoy abierta para preguntas que podáis tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Las preguntas ya se las dejamos luego para el final, aunque yo me he quedado me has metido el susto en el cuerpo. Me he quedado helado porque efectivamente yo conocía ya el problema de ciertos materiales, intuía algún otro, pero claro, has comentado algunas cosas que realmente me han dejado helado, ¿no? El tema de las materias críticas. Claro, es que la arquitectura no es solo ladrillo ni es solo hormigón, sino que ahora mismo pues son colectores solares térmicos, fotovoltaicos y silicio y mucho, pero claro, cuando vamos al cesio, al galio y al germanio para hacer paneles más eficientes, a lo mejor ya no es lo mismo. Y claro, hay también microeólica. Yo animo a la gente que ponga microeólica en los edificios como un complemento energético. Claro, acabas de decir toda la cantidad que no me podía imaginar de minerales que están vinculados a la energía eólica y
LEDs, por supuesto, que es que lo tenemos clarísimo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Me da la impresión, estamos haciendo edificios que pueden ser muy eficientes energéticamente, pero como ya decía al principio, que no son sostenibles, porque estamos agotando unos recursos de forma irremediable. Bueno, luego hablaremos. También me gusta mucho la idea y también me gustaría ver cuál era la respuesta de lo que has dicho de las gotitas y del campo de fútbol. Porque claro, yo no imaginaba que la cosa pudiera ser tan rápido. Y entonces yo me preguntaba, incluso anotaba, digo, ¿somos culpables de no habernos dado cuenta antes o somos culpables de habernos dado cuenta y no haber hecho nada? No sé, ahí lo dejo en el aire porque yo creo que es un tema que es fundamental, ¿no? A ver qué ha pasado, por qué hemos llegado aquí casi sin querer, ¿no? Bueno, luego seguimos entonces, Alicia. Muy bien. Y voy a presentar a Emilio, al segundo ponente, va a hacer su pequeña ponencia por breve, que no puede ser importante, sino por breve. Emilio Luque es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es diplomado en Antropología Social por la Universidad de Kent y especialista universitario en Sociología del Consumo. Desde el 2000 es profesor de la UNED en las asignaturas de Ecología Humana, dentro de Sociología, y Medio Ambiente y Sociedad dentro de Ciencias Ambientales. Y ha sido director de investigación del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Sus publicaciones e investigaciones se centran en la relación entre arquitectura, profesión, sostenibilidad, economía del conocimiento, la ciudadanía ecológica, la sociología, los alimentos y los conflictos ambientales urbanos. Como veis, una temática complejísima, alguien dirá tan distinta que no se sabe por qué tiene que ver, y tiene muchísimo que ver. Y bueno, pues está claro que eso es importante, y ha participado lógicamente en diversos proyectos de investigación y desarrollo nacionales e internacionales, y tiene una larga lista de contratos de investigación con entidades públicas y privadas. Bueno, pues Emilio, cuando quieras, danos tu visión del tema y tu opinión. En este caso, pues como vemos, no desde la ingeniería, sino desde la sociología, y una visión distinta, evidentemente. Muchísimas gracias, Javier. Es un placer enorme participar en esta sesión con gente de la que se puede aprender tanto como vosotros. Efectivamente, se queda uno con el susto en el cuerpo, y yo creo que no está mal. Yo creo que una de las cosas que tenemos que maximizar es nuestra capacidad de precaución, y ser precavidos supone reconocer las causas del temor. Como soy sociólogo, el sociólogo de la sesión, pues voy a tratar desde una perspectiva quizá menos mineralógica y menos material directamente que la que ha empleado Alicia, pero hay una gran continuidad con muchas de las cosas que ha planteado, aunque yo voy a hablar de recursos de otro tipo, algunos de los cuales son aparentemente muy abundantes, no como esos metales raros, esas tierras raras que le hacían a uno recordar que no se aprende nunca muy bien la tabla de los elementos. Bueno, no puedo hablar de todo esto, pero quisiera que nos planteáramos qué significa eso de agotarse. Yo creo que conviene que tengamos en cuenta que no es lo mismo agotar las reservas teóricas que los depósitos, que los usos, y que en eso intervienen las innovaciones y las trayectorias de uso de todos esos materiales. Y aquí empleo materiales de manera muy amplia. Lo que sí es posible es que tengamos que tener en cuenta que el agotamiento es una llamada de atención. Quizá una llamada de atención de las vías de transición menos inteligentes, pero también algunas que necesitamos y que son las más rápidas. Pensemos que tenemos muy poco tiempo para hacer una transición energética, material, social, profesional, en todos los planos, muy grande. Estas narrativas que empiezan, por ejemplo, con el Club de Roma, principios de los años 70, que viene el lobo del agotamiento de materiales, que por cierto lo clavaban, o sea que tenían razón, como el cuento, efectivamente el lobo viene, pues tiene el riesgo de que parece que nunca va a venir, y al mismo tiempo, ya digo, puede orientarnos hacia qué es lo que no debemos hacer o hacia dónde debemos llevar las rutas de transición. Yo agradezco de verdad la oportunidad de haberme
dedicado a algo que normalmente no trato, que es la cuestión de los materiales. Normalmente estoy más dedicado a emisiones, y a mí me ha hecho pensar mucho, entre otras, que tenemos que trabajar como en una economía de guerra. Tenemos que plantearnos las cosas como si estuviéramos en guerra, que seguramente lo estamos. Y he encontrado este ejemplo maravilloso de alguien que en la posguerra, sobre todo, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, Jean Prouvé, nos aprendió a rediseñar y hacer las cosas de manera mucho más austera en diseño. Lo que eso supone, seguramente, es que tenemos que, no sé si tanto ir a la austeridad, pero desde luego ser mucho más inteligentes. Hay que conseguir ser mucho más eficaces, mucho más eficientes y conseguir mucho más bienestar, mucha más felicidad colectiva con mucho menos. Porque hay mucho que construir, mucho que reconstruir, por lo tanto hay que construir, y empleo de nuevo construir de una manera muy amplia, mucho mejor, y si se puede, y de esto va a hablar Beatriz con mucho más interés y mucho más conocimiento de causa, hay que evitar construir allí donde podemos hacerlo de otra manera. Y una cosa muy importante es que muchas veces vamos a poder sustituir no solo por otros materiales, que eso está muy estudiado, sino por recursos humanos y por maneras de diseñar para humanos. Y esto me parece lo más importante. Pues este es mi mensaje. Entonces, a partir de aquí vienen muchas diapositivas que pasaré muy rápido porque me gusta mucho contar historias. Entonces, estos materiales escasos, en realidad, a mí los que me interesan son estos. La empatía, el debate, la ciudadanía. Resulta que estos son los materiales que luego terminan haciendo que un material sea escaso o no. La previsión, la deliberación, la comprensión de qué es lo que está pasando. Y lo veremos con un caso peculiar como el de la arena, que sí es uno de mis grandes aprendizajes para esta sesión. ¿Cómo es posible que se agote la arena? Pues sí, también la arena se está agotando, no solo esas tierras raras de Alicia. ¿Qué es lo que pasa? Que además pone en primer plano la importancia del diseño. Si cada vez más nos vamos a electrificarlo todo, cada vez más en la construcción, en el diseño, van a predominar las emisiones incorporadas, las emisiones iniciales. Por lo tanto, hay que diseñar todavía mejor. La ruta, esto es muy importante, ¿qué ruta seguimos? Aquí es donde tenemos que anticipar cuanto antes qué rutas no debemos seguir. Les recuerdo aquello de Jimmy Carter, que en los años 70 instaló estos calentadores solares y dijo aquello de que en el año 2000 pues esto puede ser una ruta no seguida o puede ser una gran aventura. Pues fue una ruta no seguida, desgraciadamente, porque Reagan, por ejemplo, hizo que eso se retirara, aquellos paneles. Ahí está un documental sobre esto que yo no he sido capaz de encontrar. Por lo tanto, es una decisión política, material. De nuevo, estamos en esta cuestión de cómo la política, la manera en la que pensamos, nos orienta acerca de cuáles son las trayectorias materiales de cómo haremos. Por ejemplo, vemos aquí qué hace falta para iniciar una transición en términos de vehículos eléctricos. Lo que vemos es que efectivamente salen todas esas llamadas de atención de esto convendría cuidarlo. No podemos hacer lo mismo que hemos estado haciendo, poniendo miles de millones de automóviles en la carretera, porque eso va a chocar con los límites materiales de los que nos hablaba Alicia. Claro, pues es que todos esos coches caben en toda la gente que va en esos coches cabe en ese autobús. Es que son rutas distintas. Hay que cambiar la manera en la que nos movemos y diseñamos nuestro transporte, y esto es radical. Y yo creo que pensar en términos de materiales todos esos automóviles, pues pensemos que resulta que son eléctricos, pues imagínense, baterías, metales, etcétera. No hemos solucionado esos problemas, aunque hayamos solucionado, y no es así, ya nos lo ha explicado Alicia, la cuestión de su electrificación. El perro y el lobo. Tenemos que recordar que estos avisos hay que seguirlos, porque si no uno, pues como nos contaban los Meadows desde los años 70 y no solo ellos, hay límites al crecimiento. ¿Por qué? Porque los materiales de construcción son donde más se nota. Fíjense que es donde se despliega esa ley exponencial tremenda de la que nos habla Alicia, se despliega seguramente de manera más clara.
Para mí, la mayor sorpresa, arena, Dios mío, pues sí, hay desiertos enteros de arena. ¿Cómo va a faltar eso? Bueno, creo que es una buena ilustración de por qué hay que pensar de manera mucho más atenta acerca de cómo esas trayectorias nos llevan hacia la insostenibilidad o nos ahondan nuestra insostenibilidad. Resulta que sí, nos estamos acercando a una crisis global en términos de la disponibilidad de arena. Esto nos lleva, no es solo la arena existente, sino la que cabe usar. Y ahora veremos cómo las cosas disponibles no son las usables. Hay todo un embudo que nos lleva a que podamos llegar a que nos falte algo aparentemente tan abundante como la arena u otros minerales, ¿no? La arena es el segundo material más usado después del agua, en términos de peso. ¿Qué sucede? Pues bueno, resulta que la arena de río permite que se enganchen las cosas, el cemento. La arena del desierto es redonda, no se engancha nada, no es lo que construimos con ella, es mucho más frágil. Así que resulta que podríamos estar con una demanda que no podemos parar, y esto es muy importante y ahora lo veremos con el caso del fósforo si nos da tiempo. Nadie habla de esto y, de hecho, incluso en el artículo en el que alertaban de esto, decían aclaración, el uso de arena es 10 veces más grande que el de cemento. Lo habían infravalorado. Ni siquiera ellos que estaban haciendo sonar la alarma habían entendido cómo de grave es la cosa. La extracción de arena empieza a ser un problema criminal y se enfrenta a la tragedia de los comunes, cuyo ejemplo yo creo más claro es el de la atmósfera. Si nadie puede decirnos que no emitamos gases de efecto invernadero a la atmósfera, vamos a encontrarnos eventualmente, o en el último término, con la explotación excesiva del recurso. Se puede, y aquí es donde entramos en la inteligencia, se puede incrementar la eficiencia material de los edificios para luchar con esta crisis global de la arena, pero se puede luchar, pero no se puede parar, y este es uno de los problemas. Pero fíjense en esas extensiones de la vida de los edificios, si reutilizamos el hormigón, si utilizamos diseños más ligeros, si utilizamos madera para nuestras construcciones. Todo esto les interpela directamente a ustedes arquitectos. Así que fíjense si son ustedes relevantes. Lo que hace es exigir una mayor inteligencia en forma de diseño. Les pongo otro ejemplo, el fósforo. Este no es directamente relacionado con la construcción, pero es uno de estos elementos que no se puede no demandar. Esto no cabe austeridad. Se puede reducir su consumo, pero no se puede llegar a la austeridad cero, vamos a decir. Pues lo estamos cepillando, como lo recordaba Justus Liebig, el químico alemán, que en el siglo XIX nos hablaba de esto, de la cuestión del mínimo de Liebig, ¿no? Lo que hagamos nos lo va a permitir el recurso mínimo. No, aunque tengamos mucho de los otros, si necesitamos este mínimo, vamos a perder todo ese potencial de ese agua que el barril ya no puede contener, ¿no? En este caso calcio, pues imagínense con el fósforo, ¿no? Y les quería poner un ejemplo de cómo la cultura puede cambiar y luego nos olvidamos. Fíjense que puede incluso cambiar la manera en la que tratamos la muerte. Nos decía Liebig que Gran Bretaña robaba fertilidad, necesitaba fósforo, su aumento de población requería mucho más consumo de producto agrícola antes de extraerlo de otros países, como hacemos ahora, de países del tercer mundo, y resulta que extraían fertilidad de los huesos de los soldados que habían caído en batallas como Waterloo. Se consumían los esqueletos. Esto lo decía él y ahora vemos que efectivamente era así. Fíjense que ni los huesos se respetaban, porque cuando están en juego los alimentos no se puede respetar ni los muertos. Efectivamente, faltan miles y miles de cadáveres en Waterloo, como han puesto en manifiesto muy recientes estudios. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que pensar que nuestras capacidades culturales también, nuestras maneras de imaginarnos, también son un recurso que tenemos que poner en marcha, tenemos que poner en juego.
Esto, como ven, es el embudo típico del peak oil. Los recursos disponibles no son los que están disponibles para consumo, por ejemplo, en este caso, como ven, en el caso del fósforo, ¿no? Y el fósforo va para arriba, como todo lo demás, exponencialmente, de una manera muy nítida. Y esto nos lleva a que ante una situación de este tipo tenemos que pensar en una economía de guerra. Tenemos que actuar como si estuviéramos en guerra. Cuidado, guerra que es más fácil pensar en términos de guerra contra otros países, contra otros estados, que guerra contra gérmenes como la que acabamos de tener con el coronavirus. Recordemos que murieron 50 millones de personas con la gripe española, la mal llamada gripe española, y 17 millones de personas en la Primera Guerra Mundial, y sin embargo llamamos guerra a lo segundo y no a lo primero. Tenemos que tratar las cosas como si estuviéramos en una economía de guerra. Eso significa hacernos mucho más eficientes, ser capaces de producir mucho mejor, y eso lo consiguió, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos. Y les ponía el ejemplo de Jean Jouvet, este diseñador arquitecto que se inició como herrero y sobre todo persona muy sensata, y que nos muestra cómo se puede hacer un pupitre y 2 sillas solo con 4 patas en lugar de 12, con chapa doblada y no con acero. ¿Por qué? Porque operaba en una economía de posguerra, y así tenemos que operar nosotros. Esta reciente exposición nos mostraba cómo, bueno, pues los momentos flectores, de los que ustedes saben más que yo, hacen que uno pueda utilizar mucho menos metal en lugar de hacer estas cosas uniformes, estas vigas uniformes, estos pilares que no tienen en cuenta que no en todos sitios tenemos que utilizar los mismos materiales. Como ven, de nuevo, inteligencia aplicada, que Jean Jouvet nos mostraba. ¿Qué sucede? Que utilizar estos materiales de esta manera en construcción seguramente requiere más trabajadores mejor formados. Y aquí es donde les hablaba de la sustitución de recursos materiales, no por otros materiales, sino por recursos humanos. Por gente que es más capaz de instalar cosas más complicadas de instalar, porque precisamente uno ha sido más inteligente en su diseño, pero también más exigente en la inteligencia aplicada. Así que estamos aquí. He estado buscando Stile Charybdis, no lo encuentro, así que libre de derechos. Así que estamos aquí, como dicen en inglés, entre una roca y un sitio duro. Tenemos que construir mucho y tenemos que construir cada vez con menos. ¿Cómo conseguimos conciliar ambas cosas, ¿no? Porque yo sí creo que tenemos que construir mucho en el sentido de cambiar el mundo. Vamos, no lo creo, lo saben ustedes. Tenemos que cambiar nuestro sistema energético, tenemos que cambiar nuestro entorno construido, tenemos que cambiar todo, tenemos que ir a una agenda de abundancia, pero tenemos que producir la abundancia de otra manera, de una manera mucho más inteligente. ¿Qué supone? Pues, por ejemplo, construir palacios para la gente. Es decir, cómo hacer que se pueda ser más feliz colectivamente, en lugar de imprimir un libro para cada persona, pues construyamos mejores bibliotecas, como por ejemplo esta maravillosa en Barcelona, que además está hecha en madera, en madera laminada, etcétera, y que incorpora mucho más carbono, lo fija, en lugar de producirlo como lo hubiera hecho el hormigón, que a lo mejor es más fácil de diseñar, pero es hacia donde tenemos que ir, sobre todo ustedes. Así que no agotemos la narrativa del agotamiento, pero tengámoslo en cuenta para definir y elegir la senda de desarrollo. Hay que reconstruir muchísimo, entonces hay que optar por pensar mucho qué construimos y qué reconstruimos. Hay que diseñar y, a ser posible, que no construimos en términos materiales, sino en términos de usos, en términos de atención a los usuarios y, sobre todo, muchísima más flexibilidad. Hay que diseñar como si estuviéramos en guerra y faltasen materiales, porque estamos en guerra, pero con esa definición ampliada de guerra. Y si no faltan materiales, faltarán. Y, por último, les diría que ningún edificio gasta más materiales que un edificio mal concebido, que no atiende a los usos, que no atiende a sus usuarios, que está mal diseñado para su mantenimiento, que no es flexible, etc. Pues hasta aquí puedo leer. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Estoy completamente de acuerdo con estas últimas reflexiones que has hecho, y ha habido un montón de cosas que me han quedado ahí súper interesantes. Cuando has comentado lo de la arena,
que se agotara la arena, pues yo no lo he dicho nunca. Bueno, por supuesto nunca he hablado de las tierras raras que decía Alicia. Ahora, a partir de ahora empezaré a hablar. De la arena tampoco, pero sí lo he dicho de la arcilla. Y he comentado, no pensemos que la arcilla, por mucha arcilla que haya, barro por todas partes, pues va a ser eterno, ¿no? Se va a agotar igual. Y pongo como ejemplo los ecosistemas muy delicados que son las islas. En algunas de las Islas Canarias había arcilla hasta que se acabó. Y eso nos va a acabar, nos va a pasar en todas las cosas. El tema de los huesos me ha dejado sorprendido, pero claro, lo entiendo perfectamente. Claro, inmediatamente he pensado en el agua también. Digo, claro, es que el agua que hay en la Tierra es la que hay. Y si ahora somos 7.000 o 7.500 millones y dentro de nada vamos a ser 9.000 millones, el agua que hay es la que hay. Ese es un problema terrible. No es que se agote, pero es que cada vez tenemos menos recursos por persona y como bien sabemos están cada vez más desequilibradas la presencia de ese agua sobre la Tierra. Por tanto, todos los recursos se nos están acabando. Y ya, claro, me estaba acordando yo una cosa así un poco al burro, porque cuando decías esto de los cadáveres y eso, me estaba acordando de aquella película de ciencia ficción, Soylent Green, donde con los cadáveres hacían alimentos porque ya no había alimentos en la Tierra. Es decir, que bueno, esperemos no tener que llegar a eso, por lo menos no tener que verlo. Y ha habido otras dos cosas que también me han interesado mucho. Jean Prouvé siempre me pareció muy interesante, un auténtico innovador, capaz de entender que la arquitectura podía ser desmontable. Y ahora mismo que estamos hablando de la cuna a la cuna con concepciones de arquitectura desmontable, a lo mejor hay que empezar a pensar a partir de ahora en eso, porque no hay otra alternativa y los materiales son los que hay. Habrá que pensar qué ocurre cuando una LED se funda, ¿no? Eso ya me parece otro problema que a lo mejor Alicia no da alternativas, pero de momento la arquitectura debe ser desmontable. Y la última idea que me he quedado con ella es que son decisiones políticas. Cuando antes preguntaba y decía, bueno, no nos dimos cuenta, no nos hemos dado cuenta, ¿quién es el responsable? A lo mejor en el mundo científico y técnico sí éramos conscientes de esa problemática, pero claro, muchas veces el mundo político no es capaz de dar esa respuesta rápida porque quiere siempre una especie de respuesta positiva, inmediata, y eso no es así. Muchas veces no puede ser de esa manera. Bueno, luego seguiremos hablando de esto, que ya hay alguna pregunta sobre el análisis de ciclo de vida, que creo que tiene mucho que ver con todo este tema de materiales. Y bueno, pasamos a la tercera presentación, que en esta jornada, como veis, va a ser ahora de un profesional distinto, porque Beatriz es arquitecto. Beatriz Sendín es arquitecta y urbanista, con lo cual vamos a tener una visión muy complementaria y diferente, lo cual, bueno, diferente a lo mejor no, porque hay muchas cosas comunes en todo esto. Bueno, tiene 20 años de experiencia en el desarrollo de asentamientos de contextos humanitarios y en ese contexto pues es delegada Shelter de Cruz Roja en Ecuador y evaluadora de programas de ayuda humanitaria. Desde 2013 es miembro de Nundo, que es un centro de pensamiento que propone la mejora de la calidad de la ciudad, el territorio, desde la no construcción, la reutilización, la minimización y el desmantelamiento, que puede parecer casi una propuesta de antisistema, ¿no? Pero justamente encaja en todo esto que estamos hablando, de austeridad y de no agotamiento. Y estas son, lógicamente, a través de este ente, pues como vías para una sostenibilidad real, auténticamente real, que es que no se agoten recursos. Su trabajo pues ha sido reconocido con premios y menciones de carácter nacional e internacional. Y desde 2015 es socia y ya codirectora de la Oficina Técnica de Nundo, que con sus servicios de asesoría técnica para la intervención en la ciudad, el territorio, el mundo humanitario, pretende mejorar la vida de las personas desde el cuidado del entorno natural y urbano y bajo principios de mínima intervención y máximo impacto. Pues vamos a ver si a partir de esas premisas, que evidentemente encajan perfectamente en eso de austeridad, pues damos con alguna otra tecla en la que podamos apoyarnos. Venga, Beatriz, adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. A ver, voy a compartir. ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente, sí. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación y por la invitación a estar con vosotros. Es un gusto poder compartir con gente tan variada esta tarde. Bueno, a ver, queremos hablar de agotamiento de recursos. Como decías, soy la panelista arquitecta en esta jornada, pero bueno, es verdad que quizá muchas de las cosas de las que voy a hablar no sean las típicas que se hablan desde la arquitectura o las premisas desde las que trabajamos los arquitectos.
Si buscamos arquitectura del futuro, todavía en Google todavía encontramos cosas como esta, ¿no? La arquitectura del futuro, las grandes estructuras que nos van a salvar de situaciones dramáticas, ¿no? O inundaciones de todo el planeta. O la arquitectura sostenible del futuro, pintada de verde, ¿no? No se sabe muy bien con qué criterios, solo que sabemos hacer unos fotomontajes llenos de verde y de árboles por todas partes. Arquitectura que se llama sostenible y, por ejemplo, este proyecto recibió un premio de sostenibilidad hace unos años y es la casa de Naomi Campbell en una isla del Pacífico. Entonces, bueno, es una arquitectura que ha recibido ese premio por arquitectura sostenible y, sin embargo, es un tipo de arquitectura de construcción en el que imaginaos cómo han tenido que ser llevados todos los materiales, los recursos, más los materiales y recursos que va a necesitar el mantenimiento y la vida útil de esta edificación. ¿Hasta qué punto es sostenible? Aunque haya sido diseñada con unos criterios que pretendían serlo, ¿no? Este proyecto de Mazda es la ciudad sostenible en medio del desierto. Lo mismo, creada con unas bases, tanto a nivel arquitectónico como a nivel urbanístico, pues muy ecológicas, muy sostenibles a priori, pero es una ciudad en medio del desierto. ¿Cómo de sostenible es eso? A nivel de recursos de construcción y a nivel de mantenimiento y vida de esa ciudad. Un tema sobre el que hablamos mucho en Mundo y que muchas veces se nos olvida, el recurso del territorio, del suelo, que es un recurso finito y que, sin embargo, tratamos como si fuera un lienzo en blanco, ¿no? Nos podemos extender con este urbanismo de baja densidad, nos podemos extender hectáreas y hectáreas y con un modelo de vida que ya está demostrando que es insostenible, principalmente a nivel energético, pero también a nivel social. Y en otros muchos aspectos. También vinculado con el territorio, esta edificación sin control que muchas veces se queda a medias, y esto lo podemos ver claramente en nuestros paisajes españoles, que todavía aparecen, ¿no? Estos restos de la crisis, estas ruinas modernas que llamó una fotógrafa alemana que hizo un libro precioso fotografiando precisamente todas estas cadáveres que habían quedado de una época de bonanza, ¿no? Y que quedaron a medias y que ahí continúan ocupando territorio. Nuestra costa, esto también lo sabemos bien aquí en España, el recurso litoral, del suelo litoral. Hablábamos antes de energías, cuáles son las energías más sostenibles a largo plazo, si es la eólica, si es la solar, cualquiera de ellas. Pero, sin embargo, se nos olvida muchas veces plantearnos si necesitamos seguir dando respuesta a este consumo energético, ¿no? Parece que ahora, con la situación que vivimos, sí que se está recortando, empiezan a aparecer políticas de recorte de consumo, pero ¿qué sentido tiene tener durante toda la noche luces y luces encendidas, ¿no? Centrándonos en la arquitectura, sí que me parecía importante hablar de la arquitectura de imagen, cómo ponemos todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos al servicio de la imagen, ¿no? De arquitectura. Y, sin embargo, si sacamos la foto desde otro punto de vista, aparece esto. Y es la misma arquitectura, ¿no? Nos hemos centrado en una apariencia y hemos puesto todos los recursos al servicio de esa apariencia. Al final, somos capaces técnicamente de llegar a donde queramos, y, sin embargo, por el camino pues vamos dejando otros muchos restos, ¿no? Que ya no es solo los recursos que consumimos para llegar, sino los residuos que dejamos por el camino. Me parecía importante hablar de los residuos porque cada vez son más, cada vez nos rodean más, e incluso hay gente que ya vive de la gestión de los residuos y de esos residuos informales, ¿no? Esta imagen, bueno, es exagerada, como podréis suponer, pero es hacia lo que tendemos, esos residuos que nos rodean por todas partes. Perdonad que meta alguna de estas imágenes que bueno, poner un punto un poco cómico, pero real. Los elementos que creamos, los materiales que consumimos, y al final esta imagen del roto, que yo creo que es muy clara, ¿no? Lo innecesario os es imprescindible.
consumimos sin control y sin ser realmente conscientes de lo que supone. Esta frase de Antonio López es bonita, porque al final es un pintor que, como sabéis, está tiempo y tiempo observando la realidad para dibujarla. Entonces, conoce muy bien esa realidad que dibuja. Y dice esta frase: el mundo está lleno de cosas horrendas e inútiles, la bazofia ocupa demasiado espacio. Como decía Javier en la presentación, algunos de los que formamos la Oficina Técnica de Nundo hemos estado trabajando en otros entornos, en ayuda humanitaria, en campos de refugiados, trabajando, intentando conseguir lo máximo con lo mínimo, y eso también es arquitectura. Entonces, pensamos que es el momento de plantearse las cosas de otra forma, de entender que la resta puede ser una base para los procesos y es necesario como base para procesos, para desvelar lo innecesario, lo inútil, para hacer no haciendo. Este no conceptual, que podemos decir no a muchas cosas. Porque somos arquitectos y nos gusta mucho la arquitectura y disfrutamos haciendo arquitectura, pero esa arquitectura tiene que dar una respuesta muy concisa. Tiene que procurar un espacio de confort, un espacio con suficiente luz, con suficiente comodidad, con espacio para las personas que quieres. Y entonces fue cuando surgió Nundo, allá por el 2011, que plantea construir desde la resta. Teníamos un manifiesto desde el que arrancamos, en el que el primer punto era: el fin de la arquitectura es mejorar la vida de las personas y poner en valor el territorio con su presencia. Algo que parece muy obvio, pero se nos olvida. Se nos olvida que somos o deberíamos ser como cirujanos de la ciudad, ¿no? Del entorno, en el que hay que ser muy precisos, hay que buscar el problema y buscar la solución concreta, ¿no? Y específica, sin actuar en otras zonas o con otras pretensiones. Es posible construir más y mejor desde la reducción, la contención y la declinación razonada. Hay otras referencias, ¿no?, en el mundo creativo sobre este hacer con menos o con nada. Este texto de Galeano que recordaba que le dijo una frase Juan Rulfo: para escribir hay que usar la punta del lápiz que tiene goma, o sea, la que no dibuja, sino la que borra. Las composiciones como esta de John Cage, en la que la presencia es del silencio. La música no es solo notas, sino también el silencio entre ellas, incluso el silencio en sí mismo. Como arquitectos podemos decir esto, ¿no?, que decía Herman Melville: preferiría no hacerlo. Y a veces hay que ser lo suficientemente valiente como para decirlo: preferiría no hacerlo. Este proyecto, esta imagen de un proyecto de la Catoni Basal nos inspiró mucho desde el principio, que era un concurso que ganaron la Catoni Basal sobre una plaza en Burdeos, en el que se planteaba la renovación, ¿no?, de esta plaza. Y la Catoni Basal en ese caso lo que hicieron fue ir a la plaza, hablar con los vecinos y preguntar qué es lo que necesitaban, qué es lo que funcionaba mal. Y los vecinos le dijeron que funcionaba estupendamente la plaza. Entonces la propuesta fue dejarla como estaba, cambiar unas bombillas, arreglar unos alcorques y ya. Y ganaron. Y es un ejemplo claro de ese empeño que muchas veces tenemos desde la profesión de cambiar, ¿no?, de modelar algo que ya funciona. Trabajar desde el vacío, de esos vacíos no construidos, no vacíos de contenido, sino de construcción, ¿no? Central Park en Nueva York yo creo que es un ejemplo muy claro de ese gran vacío de decisión, de diseño, que al final es donde todo pasa. ¿Qué pasaría si no pudiéramos construir nada nuevo en los próximos 100 años? Yo creo que esta es una pregunta básica, ¿no? Podemos pensar cómo se podría hacer, pero ¿qué pasaría si no pudiéramos construir nada nuevo? Tendríamos que utilizar nuevos conceptos y nuevos materiales o darles importancia a los que ya existen, ¿no?, como vacío, como silencio, no hacer, reducir, sustraer, recuperar, minimizar, la pertinencia o la nada. Y desde ahí es desde donde marcamos 3 modos de actuación que son con los que trabajamos, que es el no hacer, pero el decidir no hacer como un no activo y propositivo, como decidir respetar, preservar, proteger, demostrando la sostenibilidad y rentabilidad del no intervenir. ¿Qué beneficios tiene no construir? Es una pregunta importante. Otro modo de actuación es el rehacer. Este lo conocemos más, ¿no? Estamos más acostumbrados a reutilizar, a regenerar,
recuperar, rehabilitar, poniendo en valor lo que ya tenemos. ¿Cómo podemos hacer rentable nuestro patrimonio, lo que ya existe, lo que ya tenemos aquí, sin crear nada nuevo? Y el tercer modo de actuación es deshacer, reducir, quitar, minimizar, eliminar, desmantelar, demoler, pero como respuesta ante lo que sobra. Y la gran pregunta es, ¿qué necesitamos eliminar para mejorar nuestro entorno? Y desde el momento que nos lo planteamos, se nos ocurren muchas ideas. Bueno, Desde la Resta es un libro pequeñito que sacamos en 2017 hablando precisamente de todas estas cosas. Como os podéis imaginar, llevamos desde el 2011. Cuando comentábamos estas cosas hace 11 años, pues la perspectiva era diferente. Yo creo que con el tiempo se está viendo que es necesario actuar desde la Resta en el mundo de la arquitectura y del urbanismo. La pregunta no es cómo hacer, sino qué es necesario hacer. ¿Qué es imprescindible? ¿Qué es necesario y qué es deseable? No todo tiene la misma urgencia en las intervenciones en la ciudad y el territorio. ¿Y esto cómo se hace desde nuestra profesión? Desde el 2015 llevamos con la Oficina Técnica de Nundo y ¿cómo se hace esto? Pues, por ejemplo, haciendo un informe técnico con Greenpeace sobre desmantelar el Algarrobico, el Hotel del Algarrobico en el Parque Nacional del Cabo de Gata, a través de un enfoque integrado con una demolición selectiva de materiales, gestión de residuos, recuperación ambiental y un enfoque socioeconómico, con la aspiración de que algún día, cuando esto se ponga en marcha y finalmente se desbloquee, pues se recupere ese entorno natural. ¿Cómo se puede hacer también? Pues, por ejemplo, esta propuesta que desarrollamos en Kalmar, en Suecia, en la que la propuesta fue no intervenir, como estaba planteando el ayuntamiento, no intervenir en estos humedales, no construir en una zona que se inundaba una vez al año, protegerlo como parte de la cultura y de la identidad del lugar, y, sin embargo, consolidar más la ciudad que existía, ¿no? Con más usos, con más riqueza, con más complejidad. De forma que, densificando la ciudad, protegemos el paisaje y, al mismo tiempo, son dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, también, a través de este plan de vacíos que desarrollamos hace unos años en Málaga, hablando de la dispersión, del urbanismo de dispersión, ¿no? de baja densidad, y cómo esos vacíos que existen entre lo urbano hay que ponerlos en valor, hay que cualificarlos y hay que escalarlos también para que de verdad den respuesta a las necesidades de la ciudad. O, por ejemplo, este plan Nundo que planteamos en el Frontón Betty High, con una mínima intervención sobre el patrimonio, de forma que se pusiera en valor lo que ya existe, lo que es cultural, y simplemente con muy pocos elementos se le diera un uso sostenible a lo largo del tiempo. O, por ejemplo, otro proyecto, otro intento de aplicar todo esto, un proyecto desarrollado para ADIF en la estación de Atocha, en la que la intervención para poner en valor el edificio y la relación con el entorno fue directamente limpiar y quitar del edificio todas las cosas que sobran y que estaban empeorando su funcionamiento. En resumen, nuestra propuesta siempre desde Nundo, desde hace tantos años, es deshacer, rehacer y no hacer para construir futuro. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Has acabado con lo que yo quería comenzar, justamente para un poco como reflexión. Me encantaba eso de mejorar la ciudad desde la no construcción, la reutilización, la minimización y el desmantelamiento. Es que a lo mejor hay que reflexionar sobre todas estas cosas, porque esa idea que has mostrado de la plaza en la que lo mejor es no hacer nada, es algo impresionante. Dices, bueno, y esto es viable porque lo va a admitir, y voy a decir, un político, el no hacer nada cuando él lo que quiere es poder inaugurar probablemente esa plaza y que quedará diferente y novedosa, pues a lo mejor no se admite. Es verdad que haciendo esa plaza, en lugar de dejar, como decían los vecinos, si es que está muy bien, si es que no le hace falta nada, si se rehace, pues mueve la economía, mueve el dinero, seguramente hay empresas que progresan, hay personas que se benefician, pero claro, la pregunta es, ¿y el medio ambiente? ¿Realmente le ha beneficiado al medio ambiente? Porque claro, cuando nos planteamos el tema del medio ambiente, has mencionado la ciudad de Mazdán, pues a lo mejor
es una ciudad súper sostenible y está súper estupenda porque Foster es una figura y sabe un montón de esto y está muy preocupado realmente, pero has tenido en cuenta lo social y lo económico al tiempo y la ciudad falla por lo social. Es una ciudad que no funciona porque falla, pero siguen queriendo hacer estas obras faraónicas. La ciudad, se mencionaba el otro día en la jornada de la semana pasada, la famosa ciudad lineal que pretenden hacer en Arabia Saudí de kilómetros y kilómetros de distancia y 500 metros de altura. Claro, pues es una cosa aberrante si lo vemos desde el punto de vista de los recursos. Pero claro, es que nos gusta dejar la impronta y es muy difícil decir no intervenir. Qué difícil es, ¿no? Nos gusta dejar la impronta. Si nos fijamos en la arquitectura egipcia, de miles de años de arquitectura egipcia, no distingues estilos, porque no, se mantiene igual, porque si lo han hecho bien, ¿para qué tener que modificar? Es decir, que realmente es un tema muy interesante, probablemente sea una de las grandes respuestas. Si no hace falta intervenir, no intervengas, pero ¿cómo influye eso sobre otros sectores económicos, empresariales? ¿Cómo influye? Pues es un tema complicado, ¿no? Bueno, un tema sobre el que yo creo que ahora podemos hablar. Bueno, yo he encontrado una pregunta aquí que se ha subido ya por parte de los asistentes al chat y os la voy a leer para ver qué opináis sobre ella y bueno, que deis la opinión, bueno, que más le apetezca y si queréis los tres, pues los tres me parecería estupendo. No, si no, luego yo también tengo algunas preguntas que se me han quedado ahí en el tintero. La pregunta dice, parece claro que el análisis de ciclo de vida debe ser fundamental en nuestra actividad. Es evidente, claro, tenemos que saber los materiales. Yo no tenía ni idea que en los LED pues, había esas tierras raras, tan raras, que se están agotando. Dice, en todos sus aspectos, no solo en el potencial del calentamiento global, evidentemente, ¿no? El agotamiento de recursos abióticos es de las cosas importantes. ¿Cómo podemos, la pregunta es, cómo podemos incorporar esto de forma normativa, ya, actual, en este momento? ¿Cómo podemos incorporarlo? ¿Podemos exigir, por ejemplo, un plan de desmontado de un edificio antes de construirlo? Es decir, se podría pedir, igual que hay un plan de tratamiento de residuos, etcétera, se podría pedir. ¿Qué opináis sobre esto? Sobre el análisis del ciclo de vida, si habría posibilidades de hacerlo. Yo tengo mi opinión, ya luego diré la mía, pero ¿creéis que se podría incorporar de alguna forma a través de la normativa o el exigir o pedir el análisis de ciclo de vida de lo que estamos haciendo para ser conscientes de lo que ocurre? Es decir, para saber si tenemos el agua por la pantorrilla o por dónde tenemos el agua. Bueno, yo puedo explicar esto no tanto para la arquitectura, sino para otros sectores, pero estoy convencida de que al final esto va a ser extensivo a todos los sectores, incluido el sector de la edificación. Y se está planteando pues, un pasaporte de materiales, por ejemplo, en algo que va a ser muy crítico, que son las baterías de los coches eléctricos. Un pasaporte de materiales que asegure que esa procedencia de los materiales se ha hecho con, digamos, con estándares ambientales y sociales adecuados. Y luego, además, se va a exigir que, pues que esos materiales en un porcentaje elevado vuelvan a recuperarse. Entonces, yo pienso que esto va a ser, pues, puesto que ya no estamos hablando exclusivamente de materiales críticos. Emilio ha hablado del silicio, que parece tan abundante, pero hablamos del acero, hablamos del aluminio y de muchos otros, el fósforo que comentaba Emilio también, que en realidad digamos que la era de la abundancia ya se ha acabado, ¿no? Por lo tanto, esto lo vamos a ver en absolutamente pues, todos los materiales, todos los recursos y habrá que ir hacia una economía de guerra que planteaba Emilio y por lo tanto pues tendremos que ser muy cuidadosos con lo que utilizamos y que hacemos a lo largo de su vida. Por lo tanto, seguro que va a ser tarde o temprano un requisito. Fíjate ahora cuando decías, Javier, cuando entregas un proyecto de construcción, el entregar el proyecto de deconstrucción, ¿no? De cómo se va a desmantelar esa edificación. En las centrales nucleares ya se hace, por ejemplo, ¿no? Cuando tú incluyes el proyecto de cómo se va a construir, tiene que estar implícito el cómo se va a desmantelar. Quizá tenemos que aprender de otros sectores, ¿no? Pues sí, es que nos llevaría ya otra vez a pensar en edificios que se pudieran desmontar y tener
explicado cómo se debe desmontar ese edificio para poder recuperar no materiales, sino componentes, elementos, que realmente sería un hecho importante. Yo con respecto al análisis de ciclo de vida es que soy un poco escéptico porque lo he visto, lo he vivido y sé lo difícil que es hacer el análisis de ciclo de vida, al menos de los materiales constructivos. A lo mejor, como decía Alicia, de algo tan singular como la batería de los coches, pues ya puede ser obligatorio. Pero ante los materiales constructivos, los DAP, las declaraciones ambientales del producto, son muy escasas, son poquitas. ¿Y dónde está el problema? Pues que los fabricantes no quieren dar la información que es imprescindible para poder hacer un análisis del ciclo de vida, porque sus procesos industriales pues son, bueno, pues están patentados, son medio secretos, algún componente que utilizan, y es dificilísimo, dificilísimo. Y cuando he tenido oportunidad de hacer algún análisis de ciclo de vida de alguna empresa que lo ha pedido expresamente, ha sido con previa una firma de confidencialidad absoluta, de que no se dé ninguna información ni de la energía que gastan, ni de los materiales que usan, ni de los procesos constructivos. Claro, y en ese sentido, ahora mismo pues estamos vendidos, es decir, ¿cuántos materiales tienen sus DAP? Pues muy pocos en comparación con la cantidad de materiales que hay en el mercado. ¿Que sería magnífico? Indudablemente. Yo se lo digo a mis alumnos, yo cuento muchas cosas que repito muchas veces en clase, es que a la hora de elegir un material, pues no lo elegiríamos solo por si nos gusta o no nos gusta, por si es caro o es barato, si cumple exactamente con la función que le hemos pedido, de una resistencia mecánica, de lo que sea, sino que veríamos su impacto medioambiental y eso nos permitiría seleccionar más correctamente, pero no tenemos la información. Entonces, no sé si creéis que esto es posible, el llegar a tener de una forma normativa, pues esto, en un momento determinado, fuera casi obligatorio para todos los materiales, empezando por los más críticos, no cabe duda. Yo quisiera decir una cosa acerca del significado de vida, porque sabéis que cuando se hace un análisis de este tipo, pues se tiene que adoptar un parámetro temporal muchas veces arbitrario, pues 60 años, 100 años, X años. Pocos edificios duran eso, muchos de esos van a acabar mucho antes o van a revelarse como ineficientes mucho antes o inflexibles mucho antes. Entonces yo creo que hay una parte de no necesitar estos parámetros tan detallados, porque efectivamente la complejidad de incorporar todos materiales de distintas capacidades de reciclado, de desmantelamiento, etcétera, no es moco de pavo, es complicado, pero sin duda lo que queremos es que el diseño aguante, que dure mucho, que nos lo pensemos mucho si tenemos que hacerlo, si no podemos resolver el problema de otra manera, si podemos prestar este servicio o acoger ese uso social de otra manera que no incorpore ninguna vida, no hay que analizar la vida si no se le da vida al edificio, pero si hay que hacerlo, seguramente lo que hay que asegurarse es de que en el encargo uno incorpora vidas posteriores. Esto, ¿os acordáis de aquello de cómo aprenden los edificios? Como edificios que son más capaces de incorporar nuevos usos, que son más flexibles en su concepción, bueno, pues que no llegue uno a tener que desmantelarlos o que desmantelarlos sea muy fácil, con lo cual realmente lo que está haciendo es alargando mucho la vida de los materiales. Pero sin duda yo apostaría, entre otras cosas, porque en ese ciclo de vida, la vida hubiera varias vidas, como los gatos, que creo que sí se puede conseguir y hay buenos ejemplos en el mundo del diseño y la arquitectura. Efectivamente. A ver, yo tengo aquí unas preguntas que inicialmente se me han ido ocurriendo. No veo que haya más de momento del público, pero yo como a veces no puedo verlas todas. Javier, mira, ahí, perdóname que te interrumpo un segundín. Yo creo que hay una reflexión, sí que hay más preguntas, hay preguntas, reflexiones. Hay una que me parece especialmente interesante y que casa bien con otra que me ha venido por correo electrónico. Creo que están en la misma onda, creo que hay una especial atención. Francisco Javier Rico se refiere, yo creo que es una cosa que está muy bien traída a cuento, con que se hace necesaria ahora mismo una racionalización de la demanda. Quiero decir, y efectivamente en este comportamiento exponencial que Alicia ha empezado a poner encima de la mesa, y es que realmente estamos
también ante un crecimiento exponencial del despilfarro. Yo creo que también por una falta de educación estamos metidos en una cultura consumista de la que difícilmente nos vamos a poder desprender, salvo que haya un tema que es lo que plantea esta otra cuestión, que es el tema de la importancia de la educación en este aspecto. Que si no paramos y empezamos a educar de otra manera, o sea, me refiero en un clima de austeridad, en saber vivir de otra manera, en la no dependencia del consumo, esto va a ser imposible, porque evidentemente estamos en una rueda que no deja de dar vueltas, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión de la racionalización de la demanda que plantea Francisco Javier Rico como el nuevo paso a dar, y en el tema de la educación, quizás, Emilio, tú ahí podías aportarnos alguna cosa como sociólogo. Quizás a lo mejor la dejo ahí encima de la mesa, esta reflexión más que pregunta, para ver vuestra opinión. Tomo la palabra como sociólogo al que siempre le preguntan por la educación y la conciencia. Mi respuesta es que no me fío de la educación y la conciencia. No me parece la manera en la que se hace el mundo. El mundo se hace con cheques, el mundo se hace con camiones. La conciencia, por supuesto, que la cultura, y lo he planteado en la charla, es muy importante, pero decían los economistas, el último refugio de un canalla, cuando trataba uno de explicar las cosas. Cuando me dice, ¿y esto por qué se utiliza? Porque es más barato. Típicamente la respuesta es porque es más barato, porque ha habido una innovación tecnológica que ha hecho que fuera más sencillo, más barato, más disponible. Creo que si se puede apostar por soluciones o por que no dependan de que la gente sea buena y maravillosa, mejor. Porque es lo que ha hecho, lo que ha retrasado la agenda de la sostenibilidad desde los años 70. Llevarla al terreno del ciudadano. No, hay que llevarla al corazón de la economía. Y eso supone, por cierto, esto de lo que hablaba de la racionalización de la economía, hay un problema complicado, que es que cuando uno introduce una fuente de racionalidad distinta del mercado, está operando una economía como mínimo distinta de la capitalista. Y cuando hablaba de una economía de guerra, una de las cosas que pasa con la economía de guerra es que no son de mercado puro, son tecnocráticas. Y entonces uno dice, de esto es un recurso demasiado valioso como para que usted, mercado, lo utilice allí para que el que lo quiera comprar. Lo siento. Por ejemplo, el espacio construible que decía Beatriz. Pues no, lo siento, esto no puede utilizarlo al mercado, hay que introducir, y un poco lo que hace la legislación, ¿no? Entonces, introducir un principio de racionalidad distinto del mercado me parece que es a lo que nos aboca las llamadas de atención que nos están dando Alicia y Beatriz, desde puntos distintos, me parecen muy radicales y no se solucionan con hacer las cosas un poquito mejor. Hay que hacer las cosas de manera muy distinta, me parece. Qué ingenuo por mi parte, que pensaba que con la educación podíamos ir consiguiendo cosas. Ya veo que no es la vía, no, porque efectivamente el tema del corazón de la economía que acabas de decir es así de duro, pero así de real, posiblemente, ¿no? Y hay que ser conscientes de esto. Yo tenía una pregunta para los tres, que quizá como Alicia ha empezado, pues dice ella, que cada uno desde la óptica de su visión, sobre ¿cuáles creéis que son los recursos que se están agotando más rápidamente y de forma más irreversible? Todo tipo de recursos, ¿no? Aquí estamos hablando solo de recursos materiales, pero hay otros recursos que también pueden estar en riesgo. ¿Cuáles creéis que son esos que ahora ya es que no nos están durando o se están prácticamente agotando y que posiblemente ya no haya solución porque a lo mejor no son reciclables, ¿no? Que ese es nuestro gran... parece la palabra mágica, luego se recicla, esto es reciclable, pero es que hay cosas que verdaderamente no son reciclables o no son reciclables económicamente y no son rentables. Claro, porque si miramos los materiales de construcción, me extrañaría encontrar alguno que diga que no es reciclable. Todos dicen que son reciclables. Y en el fondo, de una manera u otra, lo son. Hasta seríamos capaces de separar el cemento de la arena y de la grava del hormigón. Se puede hacer, pero claro, es una cosa absolutamente desequilibrada, ¿no? Económicamente, es un despropósito. Entonces, ¿cuáles creéis que son ahora mismo los grandes problemas que tenemos y además con poca solución? Alicia, ¿qué opinas? Sin duda, podemos prescindir de un teléfono móvil, podemos prescindir de un vehículo eléctrico, de una tablet,
incluso de, bueno, pues de un maravilloso edificio. Lo que no podemos prescindir es de la alimentación. El recurso más crítico hoy en día es, y que se está agotando de una manera preocupante y muy alarmante, es la pérdida de suelo fértil. Ese es el más grave de todos. Y la construcción, obviamente, tiene su parte de culpa en esto también, obviamente, también la agricultura, etcétera. Pero si yo tengo que decir uno de los recursos, y fíjate que yo soy más de lo abiótico que de lo biótico, el que realmente nos debe preocupar es el suelo fértil. ¿Y en tu opinión es recuperable? ¿Crees que es algo recuperable? Porque lo que sí sabemos es que no se puede dedicar más terreno del que hay ahora mismo en la tierra a la agricultura porque afectaría al cambio climático, pero claro, si lo que está ocurriendo es que del terreno que hay pues se está perdiendo fertilidad, ¿es recuperable? Sí que es recuperable. Hay prácticas de, digamos, de regeneración de suelos que existen y se está trabajando sobre ellos. Y muchas de ellas no hace falta ir a la tecnología punta, ¿eh? Basta con mirar hacia el pasado para ir hacia el futuro. O sea que es un tema que tiene que ser digamos, estar en la agenda en el punto número 1. Y en todos los diarios, telediarios, abriendo las noticias, desde mi punto de vista. Para mí es una novedad el planteamiento, que me lo apunto inmediatamente, porque para mí ahora mismo, desde mi visión de arquitecto y de preocupado por la ciudad, pues hablo mucho de la necesidad de que la ciudad empiece a producir alimentos para reducir los costes energéticos y contaminantes del transporte, con lo cual esto pues entra un poco y abunda un poco en esas ideas importantes de la alimentación. Yo integro como dentro del edificio Energía Cero la energía de los alimentos, que es una energía necesaria para que funcionemos los seres humanos, y la incorporo ahí. Por tanto, todo esto que acabas de decir, pues yo creo que es muy interesante. Emilio, ¿qué opinas al respecto? Aunque no puedo estar más de acuerdo con Alicia, como era de prever, pero fíjate que el 30% de los alimentos se desperdicia, por ejemplo. Es decir, que hay muchas medidas, hay mucho fósforo, mucho nitrógeno, mucho potasio, mucho suelo que se está perdiendo en producir alimentos que además se desperdician. Evidentemente, producir tanta carne como producimos hace que sea necesario utilizar más espacio, más suelo fértil, más NPK, más se pierde más fertilidad. Así que los alimentos, me alegra mucho que en este espacio arquitectónico se mencione como el factor más limitante seguramente, porque es más complicado convencer a la gente que pase sin alimentos que sin teléfono móvil. Estoy de acuerdo. Lo que diría es que el primer factor limitante es la paciencia democrática. La capacidad de, en una conversación pública inteligente, enfrentarnos a la magnitud del problema. Eso es lo primero que se nos va a acabar. Y lo estamos viendo por el ascenso de la ultraderecha, por el ascenso de los factores de la gente que quiere soluciones rápidas y que no le complique la vida. Pues estamos entrando en un territorio de inmensa complejidad que requiere una democracia, de una conversación democrática de muchísima calidad. Pues eso no es que se nos vaya a agotar, es que yo creo que se nos ha agotado ya, ¿no? Y ese yo creo que es un síntoma, yo lo detecta Bruno Latour desde hace tiempo, es allí donde nos está golpeando la crisis climática primero, curiosamente, ¿no? Creemos que va a ser por materiales, energía, no. Es por nuestra capacidad de enfrentarnos a problemas complejos que nos ponen en cuestión y que nos llevan a tener que transformarnos. Y ese va a ser el factor crítico fundamental. ¿Y eso es un problema político, en tu opinión? Sin ninguna duda. Bueno, a ver, distinguir aquí entre político, social, cultural, material, profesional, no tiene mucho sentido. De hecho, ese es uno de los problemas del tipo de conversación que tenemos que tener, que es una en la que los distintos hilos de la cosa resulta que están totalmente atados en forma de una maraña que hay que estar constantemente revisando y diciendo, pero no para distinguirlo, sino precisamente para sintetizarlo, para encontrar nuevas maneras de coordinarse políticamente, para encontrar nuevas culturas democráticas, para hablarnos de distinta manera. Este es el problema, de hecho, ¿sabes?
Bueno, desde luego. Beatriz, ¿qué opinas sobre el tema? Pues fíjate, me ha sorprendido lo que ha dicho Alicia y al final yo planteaba en la ponencia, bueno, en mi exposición, precisamente la importancia del territorio como recurso limitado y que nos atañe directamente a los arquitectos y urbanistas. Entonces, al final es como, bueno, ciertas cosas que parece que no tienen que ver con nosotros, ¿no? Y cuando se habla del suelo y cuando se habla del alimento y del suelo fértil y seguimos extendiendo nuestras ciudades y destrozando los suelos sin control, ¿no? Sí, o por lo menos sin ser muy conscientes de la repercusión global que está teniendo. Entonces, yo estoy de acuerdo, es el suelo como bien finito. Efectivamente, mientras, es que son muchas cosas que yo también les comento a los alumnos, mientras no seamos capaces de terraformar Marte, pues tenemos lo que tenemos y tenemos que ser conscientes de que los recursos se agotan muy rápidamente en un año y que estamos tirando de reservas y es el suelo que hay y es lo que tenemos. Hay una pregunta del público que acabo de leer que dice que en relación con el uso de los recursos, que dice el que hace la pregunta que le dan miedo los fondos New Generation porque estamos preparados para gastarlos de forma adecuada, como dice Emilio, construyendo con cabeza y no con materiales. Es decir, estamos preparados. Yo tengo cierto temor, ¿no?, de que eso sea así. ¿Qué opináis sobre una gran cantidad de recursos que vamos a tener ahora? ¿Estamos preparados para hacerlo bien? ¿O simplemente va a ser, oye, como lo tenemos hay que gastarlo y vamos para adelante, que esto nos viene muy bien? ¿O alguien va a poner un poco de coto y va a decir, este es el camino adecuado o no? No sé, Alicia, o Beatriz, quizá Beatriz que está más en ese mundo, pero bueno, yo me gustaría que opinarais los tres. Bueno, yo creo que ese es el peligro, ¿no? Que como siempre que llega de repente una cantidad de dinero y hay que gastar como locos en lo que sea, el priorizar cuáles son las intervenciones que más lo requieren, pues yo creo que es siempre una oportunidad y un riesgo. Yo creo que en general es verdad que yo como técnico estoy de acuerdo en algo que planteaba Alicia y es en intentar que los edificios, por ejemplo, en el caso de eficiencia energética, ¿no?, que los edificios funcionen bien desde el principio por sí solos, ¿no?, que no necesitemos de esa maquinaria que al final se invierte tantísimo dinero ahora y sobre todo si se recibe de fuera. Para una climatización más eficiente, ¿no? Es como una vez que están hechos los edificios vamos a ponerle los remiendos para ver si conseguimos que sean más eficientes, ¿no? Sino como técnicos la responsabilidad de pensar desde el principio, primero qué es necesario, si es necesario hacerlo, y mejorar lo que es la edificación en sí y no ir añadiendo, ¿no?, como remedios superpuestos, bueno, porque ya que tenemos el dinero pues lo hacemos. ¿Y Sí, crees desde tu visión que los técnicos, lo primero, estamos preparados técnicamente a nivel global, claro, de muchas personas que puedan estar interviniendo y sobre todo, podemos estar preparados, como decía Emilio, para plantearnos con cabeza qué es lo que tenemos que hacer o queremos hacer o directamente decir, no, ya a mí he hecho un curso de arquitectura bioclimática y yo sé que hay que poner esto y que hay que poner un SAT y no sé qué, pero a lo mejor esa reflexión previa, ¿estamos preparados para hacerla? ¿Queremos hacerla? Sí, yo creo que eso es básico, porque es verdad que si no, la evolución del conocimiento nos va sorprendiendo, ¿no? De repente ponemos paneles solares como locos y de repente vemos que no somos capaces de reciclar los materiales o que los materiales con los que los producimos son también escasos y no podemos seguir. Entonces va cambiando la técnica y la tecnología y por eso me refiero que no tenemos ese conocimiento, pero seguramente es que es muy difícil estar actualizado en ese conocimiento. Pero, sin embargo, hay ciertas bases de cómo construimos y cómo intervenimos en el entorno para los que no necesitamos ese conocimiento y que son cosas de cajón, quiero decir. Pues eso, el ponerle más cabeza, a lo mejor, a veces, y más reflexión, y luego ya el conocimiento. Yo es que tengo la duda de si queremos poner más cabeza.
porque el conocimiento, a lo mejor queremos poner más cabeza. Me da un poco de miedo a mí también eso, ¿no? Que la gente quiera hacerlo. Me sorprende, me ha encantado lo que has comentado de la plaza en la que nos intervino, de ese humedal en Escandinavia en el que interviniste y que también pues, fue algo parecido, de mínima intervención. Pero claro, eso hay que tener una posición personal muy sólida, ¿no? Para ser capaz de intervenir de esa forma. Fíjate, decías lo del conocimiento... perdona. Lo del conocimiento técnico, en el caso, por ejemplo, de lo de Suecia, en realidad lo que se buscaba era una respuesta a cómo construir una arquitectura que se inunda todos los años, ¿no? Eso requiere unos conocimientos técnicos muy importantes y unas soluciones técnicas desarrolladas con cuidado. Pero, antes de nada, preguntarse, ¿realmente tenemos que construir en una zona que se inunda todos los años? ¿No? O sea, parar antes de saber cómo lo podríamos solucionar, pensar realmente es necesario o podemos construir un poco más para allá con una cimentación normal y corriente, con menos gasto de recursos, no solo de la construcción, sino del mantenimiento todos los años, ¿no? A eso me refería. Yo lo que me preguntaría, perdón, Javier, bueno, primero por aquello de contestar, ¿estamos preparados? No. ¿Vamos a estarlo? Seguramente tampoco. ¿Hay que hacerlo? Sí. Uno aprende haciendo. Yo creo que una filosofía de la acción pública que me parece que puede ayudarnos mucho a entender cómo hacer las cosas es la economía en forma de emisiones que plantea Mariana Mazzucato. Pues tenemos, y de hecho la Unión Europea ha asumido esa filosofía a la hora de guiar gran parte de la financiación en innovación y desarrollo. Tenemos, lo que pasa es que tiene que haber después, reitero, una cultura democrática que sea capaz de dar el soporte. De la misma manera que cuando hay un concurso público y uno dice la Catón y Basal, pero si la plaza está bien, pues a poquito que no sea un poquito ilustrado el alcalde o el concejal de turno, pues no ganas el concurso o te echan, ¿no? Entonces, al final del camino siempre hay una cuestión de qué tipo de ciudadanía y qué tipo de relación con las decisiones colectivas, democráticas, se pueden tomar. Entonces, ¿estamos preparados? No, tenemos que aprender a estarlo, sin duda, o no sé, como Waterloo. Así que, vuestros huesos de ciudadanos. Nuestro sociólogo de cabecera está activando las mentes de algunos de los asistentes más utópicos e idealistas, entre los que me incluyo, y en donde se están poniendo encima de la mesa una mayor confianza en la capacidad del ser humano. Hay una consideración que me ha venido que creo que es muy interesante porque enhebra con lo que habíamos comentado en la primera sesión acerca de esos ámbitos de oportunidad que se encontraban en la ciudad. Siempre estábamos hablando de lo que la arquitectura y el edificio tenía que, y nos estábamos un poco olvidando de lo que la ciudad también podía poner encima de la mesa. Esta reflexión va un poco más de nuevo hacia la educación, en esta necesaria traslación, leo literalmente, de la cultura de lo individual a la cultura de la comunidad, de lo comunitario, que tiene que ver con esta reflexión que hacíamos el otro día, Javier, sobre los ámbitos de oportunidad de los intersticios urbanos, ¿no? Y bueno, y lo que quiere dejar encima de la mesa Felipe es que ahí la educación sí que tiene un papel importante. O sea, quiero decir, en este individualismo imperante, pues esta traslación de la cultura individual a la cultura colectiva, evidentemente o la canalizamos por la educación o no sé por dónde la canalizamos. Es que realmente hay alguna esperanza, Emilio. Bueno, es que mi problema con la educación es que suele ser como, no es nuestro problema, es un problema de los chicos. A los niños les educamos y harán un mundo nuevo. Pero claro, y nosotros nos vamos a conseguir educar. Yo creo que se refiere a la educación de los que con independencia de la edad que tengamos, ¿no? Si es nuestra educación, yo al fin y al cabo trabajo en la UNED, la Universidad a Distancia, que se especializa o que tiene muchos alumnos de muchos años, muchos más que incluso que este profesor que ya es de lo que creo es que lo que más educa son las oportunidades que brinda el entorno. Un ejemplo, cuando pensamos en los holandeses y pensamos en que usan la bici para todo y ¡jo, qué bien! Es que tienen una cultura los holandeses, y regresas a los años 70 y había unos conflictos en las ciudades holandesas, se negaban de ninguna manera a que se recortase el espacio para el coche, para el automóvil privado.
resulta que una serie de decisiones públicas que transformaron de manera esa cultura que parecía que era como imposible de cambiar, resulta que sí, que luego terminas diciendo, bueno, pues esto cambia. Es decir, que cultura, entorno, decisiones políticas están todo el rato alimentándose una a otra. Entonces, si a eso lo llamamos educación, perfecto, pero tiene que ser de este tenor, ¿no? de esta naturaleza interconectada entre esos ámbitos. Esa misma comunidad ciclista de la que tú hablas en los países, en Holanda, hizo también posible cambiar el proyecto de Antonio Cruz y Antonio Ortiz para el nuevo Rijksmuseum de Ámsterdam, precisamente ahora imponiendo la opinión del colectivo ciclista en favor de sus derechos a pasar por en medio del museo. O sea que al final esa educación, bueno, pues ha dado sus frutos, ¿no? Con los años. Esto no lo sabía y me parece maravilloso como ejemplo. En cuanto acabemos voy a buscar el caso porque para ilustrar hay muchos vídeos en YouTube sobre el tema y es maravilloso bueno, pues todo el debate público y cívico que se generó en torno a la procedencia o no procedencia de eliminar ese paso histórico que los ciclistas tenían entre ambas áreas de la ciudad, ¿no? Y que el proyecto inicial de Cruz y Ortiz bueno, pues negaba y después lo abrió encantado y bueno, yo creo que el proyecto está fenomenal y la obra está fenomenal, ¿no? Bueno, pues me alegro que en esa nueva percepción de la educación tratada de esa manera tengamos cabida los más utópicos e idealistas, que yo creo que es necesario, ¿no? También me acordaba, Beatriz, cuando hablabas del tema de los espacios inundables, de las arquitecturas que tienen que aceptar esa casuística en el proyecto de Mies van der Rohe para la casa Farnsworth, ¿no? Cuando le hace a la doctora Farnsworth una casa en un sitio inundable por el desborde que se daba en todas las épocas de lluvia del río Plano, ¿no? Pero que curiosamente al final, bueno, la casa se hizo y se inundó como no podía ser de otra manera en varias ocasiones. Pero a mí me parece muy interesante ese ejemplo que has planteado, este proyecto que ganó Europam, porque realmente yo creo que también incide un poquito en lo que hemos hablado en la sesión primera, ¿no? En volver a repensar cómo son los intersticios de la zona que ya estaba edificada, ¿no? No hemos tenido ocasión de verlo con detalle, pero me imagino que abundaríais en este aprovechamiento, en este repensar de esos vacíos, ¿no? Que pudieran quedar en ese, creo que era una población pequeña, ¿no, Beatriz? Sí, en este caso era una población pequeña y muy poco densa. Entonces, y con mucho vacío entre medias. Entonces, con muy poca cohesión, muy poca complejidad urbana. Y lo que también implica más gasto energético, de desplazamientos, de problemas de sostenibilidad social, de relaciones sociales. Y entonces, es lo que planteaba un poco así de pasada cuando en la charla de que el proteger el paisaje y consolidar ciudad, en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿no? No tiene que ser contrapuesto, no tenemos que ser, o somos desarrollistas y nuestro urbanismo crece y se expande, o protegemos el territorio. No, podemos hacer las dos cosas y crear una ciudad consolidada y rica y proteger el entorno natural, no seguir creciendo, ¿no? Sin límites. Yo tenía también alguna pregunta así un poco de reserva y que me parecería interesante haceros a los tres, dado que estas tres jornadas son tres temas y al principio decía que los veo que están relacionados y son consecuencias y efectos, pero me gustaría conocer vuestra opinión desde la óptica de lo que hemos tratado hoy, del agotamiento de recursos, cómo está afectando ese agotamiento de recursos que tenemos claro que se están produciendo de un tipo o de otro, sobre la biodiversidad y sobre el cambio climático. ¿De qué manera están afectando? Podríamos decir, bueno, pues si hay un agotamiento de recursos, a lo mejor pues el cambio climático se reduce porque habrá menos consumos de algo y eso pues genera menos contaminación. Es una tontería. ¿Cómo se relaciona? ¿Realmente el agotamiento de recursos está afectando a la biodiversidad? Creo que sí. ¿Está afectando al cambio climático? ¿Cómo? No lo sé. Yo puedo contestar en base a lo que está ocurriendo con las materias primas.
Lo he explicado un poquito en la ponencia muy rápidamente, pero esta demanda acelerada de materias primas hace que estemos pidiendo cada vez más a los yacimientos, que cada vez están más agotados, y eso implica que necesitamos pues, transportar y pues, dinamitar muchísimo más volumen de roca, lo que hace que hay que transportar muchísima más roca y por lo tanto mucha más energía en forma de diésel. Luego esa roca hay que molerla con unas concentraciones mucho más pequeñas, con lo cual eso implica una energía de molienda muy superior, exponencialmente superior. Pero es que además la minería requiere de unas cantidades ingentes de agua, que está haciendo, por ejemplo, en Chile, que haya restricciones de agua, o sea, que la gente no pueda ducharse o no pueda cocinar durante tiempo, o tiene a lo mejor 60 litros y punto al día por familia, etcétera. Con lo cual, digamos que esto es un tema tan complejo porque el cambio climático provoca, por ejemplo, la reducción de la cantidad de agua disponible, que es esencial para las materias primas, pero por otra parte se quiere descarbonizar utilizando energías renovables que necesitan materias primas, pero estas materias primas se extraen con combustibles fósiles que provocan más calentamiento global, pero que por su parte están en franco declive. Entonces, es un sistema extremadamente complejo y que va en espiral. Entonces, la única solución, haciendo cuentas honestas de hacia dónde vamos, es la auténtica reducción. Es decir, pintar de verde la economía tal y como la entendemos hoy en día es imposible desde un punto de vista material o de recursos, material de todo tipo. Aquí ya no hablo de la tabla periódica, sino hablo de agua, hablo de suelo, hablo de, en general, biodiversidad. Y todo esto, bueno, pues la pregunta es que estamos ya en el minuto 42, en ese ejemplo que ponía yo, ¿no? Entonces, nos queda muy poco tiempo para actuar y esto se está precipitando de unas formas tan rápida, lo hemos visto en primera persona con la pandemia, ¿no? Del comportamiento exponencial, lo peligroso que es. Entonces, hay que frenar drásticamente el consumo, hay que replantearse, como comentaba Emilio, pues la economía completamente, hay que ir hacia, me ha encantado, Beatriz, me ha encantado, digamos, el no hacer, el deconstruir, es que por ahí hay que ir, por ahí. Lo que estás comentando es lo que hacían los romanos, por ejemplo, en las médulas ahí en el Bierzo, para extraer el oro, desviando un río, destruyendo la montaña para tener ahí el oro. Claro, eso era una cosa puntual, su influencia sobre el entorno, bueno, hasta podía ser atractiva, por decirlo de alguna manera, pero claro, medioambientalmente tenía poca influencia. Pero eso mismo, claro, a ese nivel que estás comentando, de esos recursos tan escasos que nos hacen falta tanto, pues claro, está haciendo que pueda afectar de una forma tremenda. Sí, sí, es una cosa que no se me habría ocurrido relacionarlo con este caso también de los romanos. Emilio, ¿qué opinas? ¿Qué opino? Opino que somos un elefante al que se le está calentando la habitación y entonces le dicen, bueno, podrías ir a esta otra habitación que está más fría. Y entonces trata de ir y se pone y rompe la puerta porque no cabe, no hay buena transición. Yo creo que el agotamiento de recursos y su cercanía en múltiples dimensiones que nos ha contado muy bien Alicia, lo que pone de manifiesto es que no hay solución fácil, que no hay una transición que es simplemente hacemos lo que estamos haciendo y pasamos a hacerlo, pues eso, por los mismos coches, pero eléctricos, o las mismas ciudades de la misma manera, pero en vez de con cemento, con madera. No hay solución fácil. Y eso, seguramente el problema es que estamos con el agua hasta las rodillas y todavía estamos diciendo que aprendemos a nadar o no. Ese yo creo que es el problema. El recurso que se agota primero es la necesidad de cambio, la conciencia de la profundidad del cambio. Y esto es lo que yo creo que no hemos respondido ni desde la sociología, ni desde la arquitectura, ni desde ningún ámbito
a la escala de la cuestión. Yo creo que el primer elemento, lo que aún no tenemos es el recurso de la noción, por no decir conciencia, que sabes que le tengo manía, la noción del reto, de la escala, de la transformación que es necesaria. Eso es lo que creo. Beatriz. Iba a decir precisamente en línea con los dos, que ese futuro, ¿no?, de lo que nos va a traer el cambio climático es ya y presente. O sea, no podemos pensar que es algo, que estamos trabajando para algo futuro, es que es ya. O sea, ya hay millones de desplazados por temas climáticos que no pueden vivir en sus países, ¿no? Y economías afectadas y entonces la decisión tiene que ser radical. Y una pregunta que he metido en la presentación, que es ¿qué pasaría si no pudiéramos construir más? Quiero decir, nosotros como profesionales, desde nuestro área, ¿qué pasaría si no pudiéramos construir en 100 años? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué decisiones radicales tomaríamos? Pues es que a lo mejor es así como lo tenemos que focalizar, ¿no? Y no intentando pintar de verde para poder seguir haciendo lo que habíamos hecho hasta ahora. Algo así. No sé si nos da tiempo para ver alguna pregunta más, Tomás, o ya como estamos ya sobre las 8. Yo creo que podríamos ir ya un poco tomando alguna reflexión final, ¿no? que sirva un poco para despedir, porque estamos en hora y yo creo que todas las cuestiones que yo tengo aquí, de alguna manera u otra, se han ido contestando, entre las que hemos planteado y las que tú has ido recogiendo. Pues si os parece, una especie de reflexión final, que a lo mejor es una palabra o a lo mejor es una frase de la semana pasada, nos quedó aquella de la austeridad, ¿no? Esa fue al final lo que recordamos de lo que dijimos todos sobre el tema del cambio climático. ¿Cuál sería vuestra frase o vuestra palabra clave con la que podamos cerrar este tema? Algo que recordemos, ¿no? Que se nos quede grabado como algo fácil de recordar. Que quiera comentar algo, decir algo. A mí se me ha quedado lo de las tierras raras, ¿eh? A mí las tierras raras las tengo ya grabadas. No te oímos, Alicia. Yo diría que un poco por donde he empezado, ¿no? Que estamos en el minuto 42 y que nos llega el agua ya por las rodillas y que nos quedan 4 minutos para reaccionar y que si no lo hacemos ya, pues quizás será demasiado tarde. Alicia, digo Beatriz o Emilio, la frase para terminar. Pues yo en la misma línea que Alicia y siguiendo con lo que decíamos ahora al final, ¿no? El futuro es ahora. No tenemos planeta B. Me parece que es una idea clarísima, clarísima. Es el momento, no quedan minutos. Emilio. Yo diría que cuanto más se agotan los materiales, más inteligente tiene que ser nuestro enfoque, en particular en esa forma de inteligencia que es el diseño y la arquitectura. Muy bien, pues yo creo que son ideas todas para que las recordemos, para que las pongamos sobre la mesa en la jornada próxima, para que sirvan un poco de punto de partida de otro de los problemas importantes, que es la biodiversidad, que al final pues es la base del equilibrio en la tierra, de los equilibrios ecológicos y bueno, pues yo creo que sobre ello reflexionaremos la próxima semana. Pues Paula, cierras tú el acto, si te parece. Sí, la verdad es que me quedo con un sabor de boca agridulce, pero por un lado muy agradecida a las intervenciones porque, como decía Javier, cuando ha terminado la primera ronda, lo cierto es que fuera de nuestra zona de conocimiento estamos planteando temas nuevos que no sabíamos. A mí me ha dejado muy sorprendida la cuestión de la pérdida de suelo fértil que decía Alicia, la poca fe en la educación como herramienta que planteaba también Emilio, pero bueno, no vamos a andar más en las conclusiones que yo creo que las habéis hecho todas.
y me quedo con la preciosa presentación de Beatriz y los 3 puntos, estos los 3 pilares de no hacer, rehacer, deshacer, que me ha maravillado. Yo creo que el tema de donde, eso de que en el vacío es donde pasa todo, nos quedamos con eso, con la nada como todo, ¿no? A mí me ha encantado. Muchísimas gracias a todos. Javier, como siempre, Gracias. maravilloso. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros, al colegio y a la Diputación que ha organizado. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y bueno, y a los asistentes agradeceros también vuestra atención, que estáis ahí detrás y bueno, pues emplazaros al próximo jueves, que tendremos a la misma hora la última de las 3 sesiones, la dedicada a la biodiversidad y bueno, nos veremos ahí, Dios mediante. Un abrazo a todos, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra precisión en los comentarios. Buenas noches y un abrazo. Buenas noches. Un abrazo. Adiós. Buenas noches.